¿Quién es Superior Iron Man? Origen, historia sobre él en Marvel Comics y UCM. Todo empieza durante el evento Axis, cuando Tony Stark enfrenta a Red Skull, quien se había implantado, por cierto, el cerebro de Charles Xavier, convirtiéndose en el supervillano Red Oslong. Así que para poder derrotarlo, la Bruja Escarlata crea un hechizo de inversión, que básicamente hacía que los villanos fueran héroes y los héroes fueran villanos. Así que obviamente el hechizo tiene éxito y logran vencer a Red Skull. Y hasta ahí todo iba muy bien, pero resulta que Tony Stark, malvado, había ideado una forma de evitar el contrahechizo. ¡Qué buen truco! Así que todos regresan a la normalidad excepto Tony Stark, quien obviamente continuaba siendo malvado. Así que se muda a la ciudad de San Francisco, donde precisamente desarrolla la famosa armadura plateada, que básicamente era una especie de simbionte artificial. Y de paso ahí mismo desarrolla una nueva versión del virus Extremis 3.0, la cual instala en una aplicación para teléfonos celulares. Que básicamente este virus lo que daba era la belleza física, así como también supuestamente la inmortalidad, con la idea siempre de crear la ciudad perfecta y más adelante crear el mundo superior. ¡Qué buena noticia! Pero obviamente había un truco. Este virus se había creado precisamente para que creara una gran adicción en sus usuarios. Así que con esto en mente, obviamente empieza a cobrar $99.99 cada 24 horas, lo que fomentaría y aumentaría el crimen en la ciudad. Así que Matt Murdock, Daredevil, se da cuenta de esto y va con Tony para enfrentarse y pedirle explicaciones. Así es que al enfrentarlo, desafortunadamente pierde la pelea. Y de paso, ya que estamos en esas, Tony Stark le borra la memoria a Matt Murdock para así alejarlo de sus planes. Pero Pepper Potts se da cuenta de todo esto y decide detenerlo con las viejas armaduras de Iron Man. Al principio es derrotado, pero logra escapar y después desarrolla una nueva armadura basada también en el simbionte artificial, el virus Extremis, además del grafeno, con la cual obviamente y fácilmente logra vencer a todas sus armaduras. Por lo tanto, Pepper Potts, al no poder enfrentar a Tony, decide mejor revelar toda la información al público y de paso echarle a perder los planes financieros y congelarle todas sus cuentas. Días después se enfrenta y encara al Capitán América, quien le pedía que admitiera la gravedad de sus actos. A final de cuentas termina aceptando estos hechos, pero también dice que no se arrepiente de nada. Y en ese momento desgraciadamente les cae un helicarrier a los dos, matándolos. Imposible. Resulta ser que en esos momentos estaba pasando los sucesos de Secret Wars, en este caso cuando la Tierra 616 y el universo Ultimate colisionaron. Así que como sabemos, una vez terminado la Secret Wars se restituye la Tierra 616 y Reed Richards trae de vuelta al viejo y bueno Tony Stark.